Gente, bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén disfrutando de una pausa de final de 2024, de arranque de 2025, que estén descansando, que puedan desconectarse o si están trabajando, que por lo menos el cielo esté más despejado, haya menos estrés y muy probablemente menos tráfico. Paso por acá a dejarles unos fragmentos de algunas de las conversaciones más interesantes que tuvimos el 2024 en Charlas con Charlie, entre entrevistas y sesiones de escritorio en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Santa Marta, en Cúcuta, en Buenos Aires, en Dublín. Si tienen alguna de estas conversaciones en la lista de reproducción, espero que después la vean completa, o si no, este repaso les dará una idea chévere de qué fue lo que hicimos. Pónganse cómodos. Arranquemos con una voz del petrismo. En junio del 2024 pasó por acá la representante de la Cámara, María del Mar Pizarro, hija del líder asesinado Carlos Pizarro y media hermana de María José Pizarro. Recordemos que con María José he hablado ya en un par de oportunidades y en su momento, en el 2023, hablamos de su libro El camino hacia mi nombre, si eso es algo de lo cual les interesa, está ahí. Con María del Mar esta vez hablamos, entre otras, sobre su llegada al pacto, que en su momento generó cierto nivel de sorpresa, y la marca Pizarro. ¿Por qué terminas de sexta en la lista del pacto a la Cámara por Bogotá? Pues mira, mucha gente piensa que yo llegué ahí por mi hermana y eso sí es lo más falso del mundo. Mira, yo creo que María José, y bueno, esto no lo hemos hablado ni nada, no, pero yo creo que fue un baldado de agua fría que yo le dijera, me voy a lanzar como representante porque al final todas las críticas que tuvimos de nepotismo, toda esta idea de que María José me abrió el camino y me dio ese cupo, pues para ella tuvo un gran costo político. ¿Sí? Ella lo dijo acá, ella dijo, yo no me he sentido cómoda. No sé si viste, pero ella lo dijo. Sí, y yo la entiendo. Pero la verdad es que yo no llegué ahí, pero sí sé que yo llegué ahí por el apellido. Y es que eso, pues, mejor dicho, eso no lo podemos, eso es tapar el sol con un dedo, ¿sí me entiendes? Igual como seguramente Galán ahora está en la alcaldía y mucho tiene que ver con su apellido y las puertas que eso le abrió. Igual que seguramente, bueno, me van a odiar, pero por ejemplo, Francisco, ¿cómo se llama el hermano de Margarita Rosa? Martín de Francisco. Por ejemplo, Martín de Francisco, seguramente que su familia ya estaba en el mundo del entretenimiento, le abrió las puertas. Con ayuda de Carlos Vives. O seguro, no sé, por ejemplo, Camila, que está en la W, que su mamá estuviera en el mundo del entretenimiento también, seguramente en la W, no, en Blue Radio, estuvo en la W, en Blue Radio, le abrió las puertas. O sea, yo sí creo que las familias a uno le abren puertas y de pronto te ponen en el lugar que tienes que estar. Cuando me eligieron, seguramente pesaba más que yo fuera Pizarro que empresaria. Y eso a mí me duele, ¿sí? Porque es como yo, o sea... Pero también lo tenías claro, o sea, no sí, te estabas echando yo no me estoy echando cuentos. O sea, hay una cosa que me molesta y es que yo creo que yo he hecho cosas importantes con mi vida, ¿sí? Y no puede ser que entonces toda mi hoja de vida se vea opacada porque soy Pizarro. Sigamos con una voz que alguna vez fue aliada del petrismo, otros dirán que nunca lo fue. En julio hablé con Catherine Miranda de la crisis del verde, el partido siempre en crisis, el partido, a propósito en esa coyuntura de la elección de las mesas directivas. Ese tipo de, digamos, de distanciamiento que tenemos algunos de cómo esa ala del Partido Verde hace política, pues nos hace tener distintas visiones y distintos pronunciamientos frente al gobierno. Entonces, nosotros hemos planteado, pues desde el Partido Verde se ha planteado desde hace alrededor de casi un año la posibilidad de una escisión. Ya de hecho salió Claudia López, salió el profesor Antanas Mocus, y estábamos un poco a la espera de si podíamos recomponer esto, y fue un poco la apuesta que tuvieron las directivas del partido, que recompusiéramos el partido alrededor de mi candidatura. Sin embargo, con la injerencia del gobierno nacional, pues
no solamente se va a llevar por delante no solamente se llevó por delante la mesa directiva, sino yo creo que el futuro del Partido Verde, porque hoy está más que nunca vivo la posibilidad de la decisión en el partido. Para hablar del gobierno Petro, también estuvo acá el profesor Francisco Gutiérrez en el formato Chess Chirri, que si no han visto se los recomiendo. Después de darme un par de palizas en 2 partidas, el profesor Francisco Gutiérrez hizo este balance sobre Petro y el primer gobierno de izquierda. ¿Cuántos campesinos han sido asesinados por la fuerza pública durante el gobierno de Petro? Sí, pues, estoy seguro que alguien encontrará 1 o 2. Compare con las cifras de sangre absolutamente brutales de los gobiernos anteriores. En una izquierda moderna que llega al poder en un contexto institucional de alternación en el poder, pues no vamos a ver una gran explosión que nos lleve a un nuevo mundo, etcétera, etcétera. Vamos a ver cambios graduales, pero en otra dirección. Y eso es lo que hemos visto. Si alguien esperaba un gobierno perfecto, un gobierno angelical o un gobierno cataclísmico en el sentido de llevarnos a un nuevo mundo, ese no era el proyecto. De hecho, si usted ve el discurso de Petro cuando ganó, era un discurso que incluso creo que dijo textualmente, yo no quiero acabar con el capitalismo, sino quiero desarrollarlo. Ese era el proyecto y es lo que estamos viendo, con altibajos, con ruidos, con idiosincrasias, declaraciones, ruido absolutamente gratuito, etcétera, todo lo que usted quiera. Pero en esencia es un proyecto distinto. En marzo de 2024, después de que el Congreso hubiera elegido a Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación, hablé con Ángela María Buitrago, que hacía parte de la terna y cuya candidatura al final se diluyó y se quedó sin votos. En ese momento, Buitrago hizo un balance sobre los problemas de la Fiscalía, entre otras con las tasas de esclarecimiento, que era ese indicador de humo para mostrar gestión que se había inventado Néstor Humberto Martínez y que después siguió alimentando Francisco Barbosita. Yo no creo que una fiscalía pueda calificarse por los archivos o por las preclusiones de investigación, pero tampoco puedo pensar que la fiscalía abandone la función de investigación. Y entonces eso te lleva de la mano a 3 elementos. Si tú tuvieras suficiente personal, podrías evacuar de manera más adecuada la carga laboral y podrías generar una investigación real. No tendrías que acudir a archivos y no tendrías que perder lo que estás perdiendo en juicios. 2, hacer reales los sistemas de valoración del trabajo de la Fiscalía. Aquí hay unos índices que son peligrosísimos. Un índice que surgió en la administración de Néstor Humberto Martínez, que es el índice de esclarecimiento, que no sabes qué es. Pero que también lo adoptó Francisco Barbosa de manera... Lo adoptó y me parece que se exageró en la administración del uso de este índice. Cuando yo estaba preparando mi intervención, muchos de los fiscales yo les decía, bueno, ¿qué es el índice de esclarecimiento? Ah, no, doctora, muy fácil. La fecha de solicitud de imputación, el 35%. ¿Cómo? ¿Una solicitud de fecha es índice de esclarecimiento? No. El índice de esclarecimiento tiene que ser que usted ya tiene elementos para saber quién fue, quiénes fueron, cómo lo hicieron, etc. Pero no se sabe realmente en estos contextos cómo están evaluando, ni cómo están aplicando este índice en particular. Y yo no puedo decir que la Fiscalía tiene un índice de esclarecimiento del 97% de feminicidios, cuando la tasa de investigación es tan baja, pero además el número de feminicidios es tan alto en Colombia. Tengo cifra negra, es decir, no han denunciado todos los feminicidios, los que han denunciado no los he solucionado y digo que tengo el esclarecimiento del 97%. O sea, es totalmente engañoso. La estadística es mortal. Porque si tú le impones a un fiscal 150 archivos por mes, el fiscal te va a archivar 150 casos. De cual que sea, las patadas. Porque te toca cumplir con una estadística. Yo siempre estuve en desacuerdo con la estadística porque la estadística es cantidad y no calidad. Pero cuando tú dices, yo califico porque usted imputa, pero yo no sé el resultado de su condena y la condena absuelve, en lugar de condenar absuelven, perdón, la fiscalía está perdiendo. Entonces todo esto lo tiene que restablecer un fiscal. Tiene que ser realista con lo que está haciendo y no tiene que inflar. Y además se convirtió en una pelea con el fiscal anterior y con el anterior y con el anterior para decir, esta es la mejor fiscalía. No.
hay que mirar realmente qué es lo que está pasando dentro de la fiscalía y sobre esos supuestos analizar, valorar, pero siendo muy riguroso con los criterios que se escogen. Y esto implica que tú podrías hacer un diagrama de gestión adecuado. Pero si tú te sigues creyendo el cuento de que es que van divinamente, que el 71% de archivos es perfecto y que sobre esa base estoy perdiendo de los casos que voy a juicio el 60%, estoy muerto. Unos 4 meses después de esa entrevista, el presidente nombró a Ángela María Buitrago ministra de Justicia. Y para seguir hablando de justicia, les recomiendo esta conversación con María Camila Moreno, jefa para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional. La pregunta para la Justicia Especial para la Paz, la pregunta del millón para la JEP en ese momento y ahora es ¿por qué tan pocos avances? Ahí hay un vacío en la norma. O sea, ahí no se pensó bien qué significaba realmente el régimen de condicionalidad para la renuncia a la persecución penal. Ahí hay un vacío que ha sido llenado por la interpretación de la sección de apelaciones. Subiéndole el estándar. Exactamente. Y entonces lo que hace la sección de apelaciones es decir, mire, esto no puede ser gratis porque fueron delitos graves, no tuvo participación importante, pero de todas maneras son delitos graves. Entonces usted tiene que pedirle verdad, te suben el estándar de verdad, que pues es, a mi modo de ver, no tiene sentido porque esas personas acaban de decir la verdad que tenían y que podían en la sala de reconocimiento y la sala está diciendo, mire, esa verdad me sirvió para identificar el crimen de sistema, como porque ahora le van... Pero además lo más grave es que el estándar de verdad en la sala de definición es sobre los hechos individuales. Entonces ahí empezamos a perdernos Empieza a abrir en el sentido estratégico de la JEP. Sí. O sea, si estamos diciendo que lo que le interesa a la JEP son los crímenes de sistema y poder imputar patrones de macrocriminalidad, planes, políticas, prácticas, ¿por qué en la sala de definición ahora a este personaje que ya dijo la verdad en la sala de reconocimiento le vamos a volver a preguntar, pero esta vez por los hechos? Pero además le ponen el estándar de verdad altísimo y lo amenazan. Y le dicen, si usted no cumple con el estándar de verdad aquí y además no cumple con el régimen de condicionalidad estricto, lo saco de la JEP y lo mando para la ordinaria, que es también una interpretación que hace la JEP. Eso no está en ninguna parte en la norma. El tribunal de cierre no es un tribunal de impunidad. O sea, yo creo que ya hoy por hoy deberíamos saber que eso no es posible, pero lo que es curioso es que esta idea de que el tribunal de cierre igual impunidad está súper incorporado en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Yo no sé por qué la gente piensa inmediatamente en eso. No, claramente hoy tenemos unos límites clarísimos, internacionales, constitucionales. No es posible la amnistía ni la renuncia a la persecución penal para crímenes graves. Digamos, ese es el punto de partida. Pero sí necesitamos algo que cierre esto. No podemos seguir eternamente con esto. Pero para eso se requiere un acuerdo político. O sea, yo creo que hoy si el gobierno de Gustavo Petro quisiera presentar una ley en el Congreso, no fue. Tiene que ser el resultado primero de un acuerdo político, ¿no? Donde todo el mundo diga, venga, sí. Digamos que recojamos toda nuestra experiencia y tratemos de tener un mecanismo de cierre. Y de justicia, o más bien de impunidad, hablamos también con el escritor Juan Álvarez, que hace parte, sabrán algunos, del equipo de Presunto Podcast. Juan había lanzado el libro Recuperar tu nombre, que hizo sobre el proceso judicial contra su padre. A mí me impresionó mucho ese traslado de todas nuestras diferencias sociales muy violentas a un escenario encerrado, ¿no? Que en un lugar concentrado, pequeño, se puedan expresar todas esas diferencias con tanta fuerza, ¿no? El que tiene recursos, el que tiene capital social. Mi padre, y eso fue pues, una cierta fortuna, digamos que ese es el anverso de esta idea del servicio público, pues pasó sus 6 meses en un patio que es relativamente vivible, que es el patio de servidores públicos. Ahí el 80% son policías y soldados, pero ese es un lugar, digamos, mucho más tranquilo que, digamos, el Herón y estos patios que tienen a la delincuencia común, lo que se llama delincuencia común, que me parece una expresión también muy, muy salvaje. Entonces, digamos, dentro de la tristeza, dentro del encierro, dentro del llanto, pues mi padre sí estaba en una celda pequeña, con sus planchas, 2 personas, a veces 3, pero era un patio relativamente manejable, digamos.
Cambiamos de frente para hablar de economía, algo de lo cual hubo varias conversaciones en el canal. En octubre hablé con Leopoldo Ferguson, profesor titular de la Universidad de los Andes, sobre el Premio Nobel de Economía para James Robinson, quien había sido mentor de Ferguson y co-investigador. ¿Cuál era el contexto de fondo del trabajo de Robinson, Acemoglu y Johnson que les mereció el Premio Nobel de Economía? Empezó a surgir en la economía un interés por decir, nosotros no podemos entender los mercados sin entender el entorno del Estado que facilita las instituciones para que ese mercado funcione. Nosotros no podemos entender la riqueza o la pobreza, y ahí está el premio Nobel de estas personas, sin entender el contexto político, la calidad de las instituciones, tanto económicas como políticas, es decir, las reglas del juego económico, el hecho de que haya regulación antimonopólico o no, o el hecho de que se defienda o no los derechos de propiedad, o reglas de instituciones políticas, el hecho de que estemos en dictadura, en democracia, o que esa democracia sea una democracia verdaderamente representativa, o que por el contrario esté atrapada por pequeños grupos. No podemos aislar los intercambios en el mercado de esa situación. De hecho, esa situación es quizás la causa fundamental de que unas sociedades sean más ricas o más pobres. Y esa es la primera razón por la cual le dan el premio Nobel a estas personas. Es por mostrar empíricamente y motivar toda una agenda de investigación de otros que avanzaron también esa misma línea, que las instituciones, estas cosas que acabo de decir, son en últimas quizás el determinante más fundamental del desarrollo económico. Entonces, pues fíjese, ellos encendieron ese debate de las grandes preguntas de cuáles son las causas fundamentales del desarrollo. Más allá de que el desarrollo ocurre porque acumulamos capital, mejoramos tecnología, entonces, ¿por qué acumulamos capital y desarrollamos tecnología? ¿Es por la cultura? ¿Es por la religión? ¿Es por la geografía? ¿O es por las instituciones? Y en este enorme experimento global, quizás el más grande que hemos tenido, demuestran, oiga, ahí importa la calidad institucional, al punto que cuando controlo por calidad institucional, la identidad del colonizador, que puede estar asociado con muchos factores de cultura, no importa. Y al punto de que la latitud, el trópico, este tema geográfico no importa, y otras variables geográficas tampoco importan tanto. De economía y sobre todo de banca central hablé también con Olga Lucía Costa, codirectora del Banco de la República, y Mark Hofstetter, también profesor titular de la Universidad de los Andes. Primero, una mirada sobre la discusión de la inflación, algo que terminó siendo al parecer central en la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. El común de la gente no está pendiente de las noticias del Banco Central, y por tanto esa noticia de que queremos una inflación del 3% no llega, y hay un reto dificilísimo de comunicación de llegarle a la gente con ese mensaje en un tema que a la mayoría no le interesa, ¿no? La gente está ocupada en muchas cosas, y si la inflación no es una preocupación, pues no le ponen cuidado al banco. Un argentino le pone cuidado. Un argentino, usted se sube a un taxi argentino y le pregunta qué está la inflación, sabe perfectamente. Le pregunta qué es la tasa de cambio, sabe eso perfectamente. Aquí, paradójicamente, el hecho de que hayamos logrado combatir bien la inflación durante 2 décadas hace que la gente se despreocupe de eso y se desentienda. Entonces ya no está al tanto de qué pasa con la inflación. Entonces eso hace parte de esa desconexión entre el número macro, ¿no? La inflación va bien con las percepciones de la gente. Y algo más de ellos dos sobre coyuntura y gobierno Petro, específicamente alrededor de la reforma pensional y la nueva responsabilidad que por cuenta de esta reforma tendría el Banco de la República. El Banco Central, por un lado, con un bolsillo va a estar mirando los rendimientos de las pensiones, y con el otro bolsillo va a estar decidiendo la tasa de interés. Esas dos cosas se hablan, ¿no? Las decisiones que tome el Banco Central con la tasa de interés, que es lo que ha venido haciendo tradicionalmente, va a tener efectos sobre los rendimientos de esos ahorros. Pero no debieran hablarse. Eso va a dar rendimientos que van a fluctuar. Entonces, en el largo plazo van a rendir, pero va a haber periodos en los cuales esos activos van a perder valor, ¿no? Va a haber crisis en el camino. Si usted ahorra desde los 20 hasta los 60, pues en algún momento va a haber valles en ese camino. Y el día que haya valles pronunciados, pues eso va a estar en el debate público. Va a decir, el Banco de la República no está poniendo a rendir esto apropiadamente, está especulando con los activos. Los van a funar. Entonces ahí hay un riesgo reputacional para el banco por estar manejando esos activos, que es el que corren hoy los fondos de pensiones, ¿no? Pasa, cuando un fondo de pensión dice, este mes nos fue mal y los ahorros de los colombianos perdieron valor, todo el mundo sale a decir, pero ¿cómo así? Y esa marca le va a quedar ahora al banco. Entonces, esas dos cosas hacen que no sea el administrador ideal. Dicho eso, tienen gran experiencia en manejar activos, no es una entidad politizada, son técnicos.
pero tiene sus riesgos. Cerremos este repaso de 2024 con 2 temas obligados y recurrentes en el canal: periodismo y redes sociales. En abril me senté a hablar con Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, sobre las críticas de la izquierda al periodismo y sobre los sesgos en el periodismo nacional. Esto me dijo: mi visión desde afuera es, yo siento que La Silla, pues sin duda tiene una tribuna más crítica hacia el gobierno y que de alguna forma puede reflejar la mirada que tenga usted o la mirada que tenga Juanita u otros periodistas de, a mí sí me preocupa lo que este tipo va a hacer. Pues yo creo que mis sesgos son como los sesgos liberales, ¿no? Yo creo que este gobierno, como es tan ideológico, que es lo mejor, ¿no? Pues chévere, esto es política de verdad, sí. ¿no? Tenemos de verdad un político en la presidencia, pues, como era difícil en el anterior gobierno, como tener como unos debates más sí, con el DJ cualquier cosa podía. Entonces, en este gobierno, y yo creo que la postura ideológica del gobierno es cada vez más claro, es una postura que es más socialista que liberal, ¿no? En términos como filosóficos, donde los derechos colectivos son más importantes que los derechos individuales, donde el Estado debe tener como un rol mucho más grande que los privados, sobre todo en unos sectores. Entonces yo creo que esa postura ideológica sí choca al menos con mis valores, que son unos valores más liberales. Obviamente mi trabajo como periodista es tratar, haciendo reportería, de que esos sesgos estén contrarrestados y que mis prejuicios como que puedan tener como un enfrentamiento directo con personas de ese lado, que puedan como hablar y tratar. El eslogan es hacer reportería en contra de los prejuicios, ¿no? Entonces es buscar a la gente que puede tumbarle a uno el enfoque que tiene, que por eso hay tantos artículos de La Silla que tienen la palabra pero. Claro. Pasa esto, pero esto. A comienzo de año 2024 hablé con Levi Rincón, la charla más vista del canal, sobre muchísimas cosas. En particular, del hábito, la costumbre de insultar a través de X, el zombie de Twitter me dijo esto. Yo los insultos sí los siento mucho y los tiro con toda la pasión posible. Y además uno se va a morir, ¿no? O sea, la vida no dura tampoco mucho. Uno tiene que hacer lo que uno cree que tiene que hacer hasta donde alcance el tiempo, ¿no? Entonces, si yo siento que en el momento o sea, los tweets son una vaina muy, muy presente, ¿no? Es una vivencia del presente. O sea, puedes entrar a Twitter y vos nunca puedes estar más en el presente que como en Twitter. ¿No te pasa eso a vos? Vos estás en Twitter y todo está ocurriendo ahí mismo. O sea, entonces ahí hay también como un impulso y hay un instinto y hay una euforia que te lleva a hacerlo en ese momento que para mí es el presente. Ya después, cuando han pasado 5, 4 horas, 3 horas, uno dice... De pronto... Sí, a mí me ha pasado de pronto hasta con Petro, ¿no? A mí me han caído encima porque le he cuestionado cosas a la mujer. Y me han dicho, ay, Levi, pero es que vos sabes que si vos escribís algo y decís algo, la gente nos van a caer encima. No, sí, pero eso es lo que yo siento, weón. O sea, vos no me puedes pedir a mí que defienda a Verónica Alcócer, weón. Como puta es una mierda indefendible. Pero es que eso le hace muchos años. Y yo le, pues, lo siento mucho. Si yo dejara de ser youtuber ahora o tuitero o esas mierdas, a mí no me van a recibir en ningún lado. Te lo puedo asegurar, a mí no me van a abrir las puertas en ningún lado, ni tampoco nadie me va a dar la mano en ninguna parte, ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada, porque es incómodo tener una persona que tiene la reputación de grosero. Pero ese rol, digamos, esa bandera ya la tomé yo y es con la que me pienso quedar. No hay una forma de que yo negocie eso, pues ¿para qué también, no? ¿Para qué después de tantos años estar diciendo hijo de puta, malparido, que no es en un tono tampoco repetitivo, con una fórmula ahí mágica que le da un éxito a eso? Pues ¿para qué me va a ablandar ahora? No tiene ningún sentido como a venir a dármelas de muy soflano. Ay, no, yo quiero ya como con un alma muy... Se me ablandó el corazón. Spinettiana, pues, como si fuera yo Luis Alberto Spinetta. No, yo no puedo hacer eso. Ya no hay, de pronto en otra parte de mi vida sí, en otras cosas, pero ahí no, ahí yo ya me quedo ahí. O sea, ¿estás determinado por ese personaje o es como la voz en la que tú te encontraste?
digamos que es una multiplicidad de seres, uno no es solamente una cosa, y ese que soy ahí ya se queda ahí. Pero yo tengo otras facetas en mi vida en donde no alimento para nada ese que está ahí. Si no lo hicieron, vean esta entrevista completa. Me parece que no conocía a Levi, me dio una idea distinta de él y me confirmó, como en otras oportunidades, pues que el personaje que se sostiene, el performance que se hace públicamente y en particular en redes, no suele ser, o a veces tiene unos matices grandes con esta persona que uno termina conociendo. Sobre salud mental, Levi Rincón me dijo esto. A mí la depresión me llega, es más, sobre todo por, no tanto lo que pasa en redes sociales, porque uno ya asume que si uno hace algo hay una consecuencia y pues vos puedes vivir con eso y tenés que ser responsable, porque si vos puteas a alguien, después no puedes estar en la calle exigiendo que alguien te... O sea, sería muy descarado. Te tire flores. Sí. Sí, pero yo creo que pasa más por el hecho de cuando uno... Bueno, nihilismo ahí podría ser, que uno dice, puta, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Será que le estoy dando el sentido que tiene que ser a mi vida? ¿Será? No, yo estoy desperdiciando el tiempo, porque como uno también lo educan para dedicarle 8 o 12 horas a una empresa, y cuando uno no está en ese ritmo de vida y de pronto uno tiene un poco más de tiempo para pensar o sobrepensar, lo primero que te llega es eso. ¿Será que yo estoy muy desocupado? O sea, no, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo por qué veo a otros trabajando tanto y yo aquí? Cuando digo trabajando tanto es como tan ocupados todo el día. Yo digo, puta, no, yo estoy desperdiciando mi vida. Y he tenido momentos en los que yo digo, no, yo no estoy haciendo nada con mi vida y ¿qué voy a hacer? Después veo como que sí he logrado cosas, de pronto que me permiten vivir bien o que me permiten trabajar en lo que quiero y vuelvo y me calmo. ¿Y haces terapia? Sí. ¿Cómo yo voy a te parece útil? psicoterapia y he ido al psiquiatra también y defiendo la idea de que en algún momento todos tengamos eso como ir al gimnasio. Sí, debería ser. Es muy berraco, además es muy caro. Ahora mismo sale muy caro ir, o sea, uno quisiera ir al psicólogo 2 veces por semana a psicoterapia, pero cada terapia vale 300.000 pesos o 250 y uno dice, no, pues, o sea, pues chimba y todo, pero pues sale muy caro. Pero sí creería que la gente debería tener una relación más cercana con por lo menos con la responsabilidad de saber si su salud mental está estable o no, porque cuando uno está en la pobreza sobreviviendo, uno lo deja a un lado, ¿no? No puede darse el A mí espacio. me pasó fue después, que dije, ya no tengo que ocuparme tanto como, y es que voy a conseguirme el almuerzo. Ya empecé a ver que, claro, tenía un poco de vainas de la psicoterapia, sabes que en la infancia he recolectado muchas cosas y me di cuenta que estaba que tenía cosas muy pendientes. Para redondear la idea de redes sociales, la indignación y la política, les recomiendo la charla que tuve en Cúcuta con Mauricio García Villegas, una de las entregas que hicimos de la serie Periodismo y Economía de la Atención con Linterna Verde, sobre el problema de la sobrerepresentación de las visiones más extremas, algo que toca con el problema de la polarización y el ruido de las redes sociales. Me dijo esto. Las redes sociales representan un espacio magnífico, maravillosamente útil para simplificar. Y entonces es el reino de los simplificadores y de los radicales. Esos simplificadores y esos radicales están sobrerepresentados en las redes sociales. Cuando uno mira a la sociedad no está tan capturada por esos simplificadores o esos radicales. Hay mucha más moderación y mucha más complejidad en la sociedad real. Sí. Pero en las redes las cosas se vuelven mucho más polarizadas porque ahí los radicales tienen mucho más presencia. Que más se destaca, claro. Están sobre representados. Y el gran problema de la democracia ahora es pues que las elecciones pueden dar lugar a un reflejo. Mejor dicho, las elecciones pueden reflejar no lo que pasa en la sociedad, sino lo que pasa en las redes. Y entonces, con la ayuda de los políticos y de los periodistas. Claro. Entonces, si la gente va a votar por lo que pasa en las redes, por la imagen de la sociedad que tiene en las redes y no por la imagen de la sociedad en la realidad, pues entonces vamos a estar abocados a fenómenos como el de Milei o como el de Ortega o como el de Chávez o como el de muchos otros que van a venir en el futuro porque el malestar es muy grande. También hablamos del sueño de la política, de la grandilocuencia, de esos paraísos que nos venden los políticos y que a cada rato es el modo en el que vemos el petroverso. El barroco tenía esa
característica cognitiva de no diferenciar muy bien entre el sueño y la realidad, pues de Segismundo, de Calderón de la Barca con Segismundo, o del Quijote, en donde no se sabe muy bien si se está viviendo un sueño o soñando una vida, no se sabe muy bien cuál es la realidad y cuál es la ficción. Y eso ha tenido consecuencias maravillosas para la literatura en América Latina. Carlos Granés en su libro lo explica magníficamente, pero ha tenido consecuencias nefastas para la política, porque el sueño en la política, el sueño desmesurado y maximalista de la política, que conduce a creer que es posible construir un paraíso en la tierra o cosas por el estilo, ha sido nefasto. Yo creo que en América Latina tenemos que aprender a seguir soñando, pero soñando despiertos, como con un poco de racionalidad. Gente, gracias. Gracias por haber estado conectados durante 2024. Esperamos seguir conversando con gente interesante en el 2025, traer voces, traer formas de entender la realidad, poder oír qué dice la gente con la que no estamos siempre de acuerdo, y sobre todo intentar cuidar un poco más nuestra dieta informativa. Una ñapa para irme. 2024 fue el año de la final de Copa América, una derrota de la que yo todavía no me recupero del todo, y de los fracasos de mi querido Millos. Sobre esto, unas palabras de Vanessa Córdoba, arquera del Beşiktaş de Turquía e hija de Oscar Córdoba. La mentalidad en la cabeza, el presente, la capacidad para competir, para creernos el cuento, algo que tal vez nos hace falta. Palabras de Vanessa, los dejo, nos vemos pronto. Chao, descansen. De las cosas que a nosotros nos molestan como colombianos de los argentinos es que ellos se creen grandes. Eso es lo que hace que lo sean. Ellos se la creen. Ellos se la creen. Pero para creérsela también no es solamente me levanto y me lo creo, sino que lo que hago, lo hago creyendo lo que voy a lograr. Siento que nosotros todavía dependemos un poco de ese golpe de suerte. Uy, de pronto esta es la Copa América para nosotros, ¿no? Después de como 15 años que no ganamos una Copa América, que además la ganamos porque no estaba Argentina, Brasil no estaba. Entonces siempre como que desde ese golpe de suerte, no, trabajamos, tenemos que trabajar desde la certeza que somos grandes y por ende vamos a poder enfrentar partidos así. Pero de nuevo, también los hombres también han tenido un cambio muy fuerte en esta generación de jugadores que se están formando por fuera, y eso también lleva a que compitamos diferente. A mí Colombia no me disgustó en la final, y es más, durante toda la Copa América me gustaba mucho más el juego de Colombia que el de Argentina. Futbolísticamente me parecía mucho más rico y era mucho más bacano de ver. Pero pues al final en la alta competencia esta es la que te marca la diferencia, y creo que en eso todavía los colombianos fallamos un poco.